Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta que es la cuarta charla del ciclo de charlas sobre salud mental que hemos organizado desde la Escuela de Informática y con el apoyo del programa de acompañamiento integral al estudiante impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes. Además, una charla muy especial porque coincide con la Semana Cultural de la escuela y se está emitiendo en streaming, como todas las charlas que hemos organizado dentro de la Semana Cultural. Para esta última charla del ciclo tenemos el placer de contar con la presencia de Isabel Irigoyen, que ella es psiquiatra del Hospital Clínico de Zaragoza, profesora asociada de la Universidad de Zaragoza y además es la coordinadora del Plan de Prevención de Suicidio del Gobierno de Aragón. Bueno, Isabel, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por invitarme aquí a un sitio tan especial, ¿no?, como una universidad politécnica. El año pasado me tocó dar una charla a los empresarios y ya me sentía en un foro un poco extraño para mí, pero espero que os sintáis cómodos y aunque yo voy a intentar desglosar con este título tan pretencioso todo lo que necesitas saber sobre la prevención del suicidio, lo he configurado en base a las preguntas que me han ido haciendo a lo largo de todos estos años, pero que estaré dispuesta a intentar contestar todas aquellas otras cosas que se me hayan podido escapar. Lo primero, aunque me ha presentado Samuel, yo siempre que voy a dar una charla sobre el suicidio quiero explicar cuál es mi experiencia sobre el suicidio, porque como le he explicado a él, pues existen muchos cursos, másteres, cursos de especialista en suicidio y eso está muy bien porque te acerca toda la parte teórica, pero la realidad del suicidio es completamente distinta cuando tienes una persona al otro lado de la mesa que se ha intentado matar o te dice que se quiere matar o que tiene un plan para matarse. Entonces, mi experiencia va en esa dirección. Yo llevo más de 20 años trabajando en una unidad donde atiendo a personas con trastorno mental grave. Es una unidad muy especializada, solamente tenemos 14 plazas para un sector de aproximadamente 600.000 habitantes. Esta es la que está en el Hospital Clínico. Luego, además, desde hace 2 años coordino la estrategia de prevención del suicidio en Aragón. Está el documento colgado en el Gobierno de Aragón, lo podéis buscar si queréis para que veáis las 13 áreas que tenemos. Una de ellas es precisamente un plan de prevención del suicidio para la Universidad de Zaragoza, que tiene más de 35.000 estudiantes. Y por último, soy voluntaria en un grupo, en una asociación que se dedica también a la prevención del suicidio y a fomentar la salud mental. Y el voluntariado es algo que ya de entrada os anticipo que os voy a recomendar al final de mi presentación. Bien, pues una vez que os he explicado un poquito quién soy y qué es lo que sé sobre el suicidio, que es una realidad a la que me enfrento todos los días con estos 14 pacientes que tengo. Ayer precisamente el paciente que vino por primera vez a la unidad me decía que él más tarde o más temprano tiene muy claro que se va a matar y tiene muy claro el plan, cómo lo va a hacer. Quiero decir que esta es mi experiencia diaria y a pesar de que puede parecer una situación muy difícil, tengo que decir que los profesionales de salud mental ofrecemos alternativas y podemos ayudar a las personas que piensan que se quieren matar, porque existe mucho estigma con respecto a la enfermedad mental, pero también con respecto a los tratamientos que los profesionales de salud mental llevamos a cabo. Lo primero de todo, esto es una pregunta que me hizo una profesora de universidad precisamente, pero ¿esto del suicidio es una enfermedad mental? Pues no, no es una enfermedad mental. El suicidio en realidad es una conducta, es un acto que tiene que ser deliberado, es decir, esa persona tiene que querer matarse. Lo digo porque hay veces que hay situaciones que se nos dan en salud mental, pues personas que pueden estar confusas o que pueden tener la idea delirante de que son un ángel y saltan por la ventana. Esto no sería considerado un suicidio. Tú tienes que querer matarte. Es una conducta consciente en la cual tú quieres tu propia muerte y que se tiene que entender como algo multifactorial, multidimensional. Esta conducta, y esto es lo más importante, por eso lo he subrayado en amarillo, en esos momentos esa persona la percibe como la mejor solución. Y lo de ese momento es crucial, porque a veces una hora después las cosas cambian. Una hora, unos días, unos meses después. Yo recuerdo una chica que me trajeron a una guardia que llevaba como 1 mes y medio, que había tenido una ruptura sentimental y estaba pensando que no podía soportar más esta situación y caminó como 4 kilómetros para situarse en uno de los puentes de Zaragoza sobre el río Ebro, al otro lado de la barandilla, para matarse. Pasó por ahí un taxista, paró, la cogió y bueno, ella quería zafarse, pero al final, bueno, entre los viandantes, la policía que consiguió pasarla al otro lado de la valla, nos la trajeron al hospital.
Y esta chica estaba muy enfadada porque decía que habíamos abortado su intento de desaparecer, ¿no? De eliminar todo su sufrimiento. Por supuesto, tenía un riesgo altísimo, tuvimos que ingresarla en contra de su voluntad, que esta es una de las potestades que nos da la ley, siempre y cuando avisemos al juez en las primeras 24 horas. Y recuerdo que esta chica muy enfadada me dijo, bueno, la próxima vez lo haré en un sitio donde nadie me verá y tú te enterarás que yo me he matado. Esto fue hace un montón de años y esta chica está perfectamente a día de hoy. Por eso digo que lo de en ese momento es crucial y en ese momento todos podemos intervenir. Vosotros también, si tenéis una persona a vuestro alrededor que está pasando por esa crisis. Entonces, ¿qué es el suicidio? Pues como he dicho, es una conducta que en el 90% de los casos se asocia a un trastorno mental, cualquier trastorno mental, la psicosis, el trastorno obsesivo compulsivo, la anorexia, la depresión. ¿No es el suicidio la expresión de una suprema libertad individual? A veces nos preguntan esto a los psiquiatras, bueno, pero el que se quiere matar, pues oye, pues que haga lo que quiera, ¿no? Efectivamente, vivimos en una sociedad donde cada uno tenemos nuestros derechos y tenemos la libertad individual de podernos matar. Pero sería bueno que antes hubiera una valoración psiquiátrica, porque lo que puede, psiquiátrica o psicológica, lo que puede parecer que esa persona está perfectamente capacitada en ese momento para la toma de esa decisión, pues nosotros muchísimas veces vemos que eso no es así, porque cuando hay una depresión, por ejemplo, que la depresión es la causante de la mitad de las muertes del suicidio, entramos en un túnel en el que todo es oscuro y lo único que vemos al final es el problema que tenemos, la pérdida, el duelo, y somos incapaces de ver toda la perspectiva que tenemos a nuestro alrededor, las posibilidades de ayuda, nuestras capacidades previas para afrontar situaciones. Por eso los psiquiatras a esta pregunta contestamos siempre de esta manera, ¿no? Realmente la capacidad de juicio, si no está bien conservada, lo que podemos decir, como decía un psiquiatra francés, Henry Hay, era que las enfermedades mentales en el fondo nos quitan la libertad de poder decidir y de poder ver con claridad si realmente hay otras alternativas o esa es la única, porque ya he dicho que es una visión completamente en túnel. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se fragua? ¿Cómo aparece la idea del suicidio en una persona, ¿no? Pues voy a explicar un poco cuál es la dinámica y esta dinámica, que puede parecer aquí como unos pasos, puede darse en cuestión de segundos, minutos o puede darse a lo largo de años. Lo primero es que puede aparecer una ideación de muerte que nosotros llamamos pasiva, que es, bueno, pues que realmente la muerte me aliviaría del sufrimiento, ¿no? Pero ahí no estoy pensando en matarme, estoy pensando simplemente en que la muerte me aliviaría. A veces pueden ser frases de ojalá no me despertara, ojalá viniera una enfermedad y se me llevara por delante, porque aparece ya el deseo de la muerte también. O sea, no solo contemplarla pasivamente, sino con una aproximación mayor emocional. Después puede aparecer la ideación suicida, que es ya una ideación de muerte activa. Bueno, me puedo matar, puedo elaborar un plan para matarme. Esto a veces puede ocurrir que haya durante años un periodo de ambivalencia, realmente puedo hacerlo, no puedo hacerlo, como el paciente que os decía que atendí ayer, que llevaba ya un tiempo con esta situación, pensando, bueno, el día que ya no aguante más, me mataré y ya tengo claro cómo hacerlo. Un chico de 23 años. En este periodo de ambivalencia, como digo, se puede pasar mucho tiempo, pero aparece ya la decisión, pues me voy a matar. Aunque yo diga me voy a matar, a lo mejor no he elaborado ningún plan, pero puedo empezar a elaborar un plan de forma mental. Recuerdo una chica que me decía, bueno, pues una montañera, pues yo tengo muy claro la zona donde me mataré, cómo alquilaré una furgoneta, cómo iré, pero no había alquilado todavía la furgoneta, ni había planeado el viaje. Entonces, bueno, seguimos trabajando con ella hasta el día que alquiló la furgoneta, que entonces hubo que parar el plan y esta chica también a día de hoy sigue viva, porque ese es el siguiente paso, ¿no? La planificación conductual. Me proveo del método, el que sea, y finalmente la consumación del acto suicida. Como os he dicho, esto puede ser en segundos, en días, como hemos visto el de la chica que trajeron al otro lado del puente. En general, cuando se produce de esta forma más impulsiva, es más difícil de poderlo prevenir y muchos suicidios adolescentes y jóvenes, precisamente porque es una etapa en la que se da más el aquí y ahora, la inmediatez, son suicidios, ya digo que son más difíciles de prevenir, salvo que trabajemos previamente en consulta a la impulsividad. Pero estos son muy pocos de los suicidios, la mayoría son suicidios planeados en los cuales esas personas precisamente dan signos de alerta. En el caso de la depresión, ya he dicho, 1 de cada 2 personas que se matan, normalmente tienen una depresión. No me voy a detener en ello porque precisamente en la charla anterior la doctora Elena Ferrer ya
ya os explico. También decir que hay muchos tipos de depresión, que no todas las depresiones son iguales. Pero bueno, tenemos un problema en el mundo y en nuestro país porque en estos momentos 1 de cada 10 personas está afectada de depresión, incluso un poquito más con el tema de la pandemia. Y en el 2050 la Organización Mundial de la Salud ya decía que va a ser el principal problema de salud de todos los problemas médicos que tengamos, va a ser la depresión. Entonces, ¿realmente hay causas que pueden generar el suicidio? Porque nosotros pensamos que no son causas, ¿no? A veces cuando se habla, pues un desahucio o el acoso o una ruptura sentimental, esto no son más que precipitantes. ¿Y cuáles son los precipitantes más habituales que podemos encontrar? Pues bueno, por ejemplo, en nuestro caso, el alta de un hospital, tanto en la parte de psiquiatría como en cualquier otra parte. Pues una persona que ingrese, por ejemplo, con un cáncer, ¿no? La ingresan en el hospital, se supone que hacen todo lo que se puede por esa persona y sale del hospital. A partir de ahí entra pues un poco la desesperanza, la decepción con las posibilidades que el sistema médico te puede ofrecer. Otros precipitantes, disputas familiares, desilusiones, la muerte de un famoso admirado. Esto es algo que está perfectamente contrastado en la literatura. Cada vez que hay la muerte de un famoso y los medios de comunicación no tratan esa muerte de la forma correcta, no es que no la puedan tratar, la tienen que saber tratar de una forma correcta y la mayoría de las veces, tengo que deciros que no es así, pocas veces encontramos que siguen las pautas de estilo que les damos los profesionales de salud mental. La pérdida de una mascota, os puede parecer también, pero hay personas que en su escala de valores está antes su gato, su perro, que las personas de su entorno. Y esto es así, tenemos que asumirlo. O actitudes del entorno frente a los que, pues, por determinadas situaciones, puede haber burla, criticismo, dificultades económicas. Bueno, entonces aparece esta sensación de poder ser una carga para el entorno y todo esto puede precipitar, como digo, el suicidio. Pero no es la causa, es simplemente un precipitante. Los acontecimientos vitales, que yo los he dividido en estresantes positivos o negativos, todos sabemos lo que es un acontecimiento vital negativo, ¿no? Un suspenso, una ruptura sentimental, una pérdida económica, pero también hay acontecimientos vitales positivos. En esos casos también tenemos que estar alerta. Recuerdo el caso de un paciente que vino, que era un chico que tenía un buen cargo en una entidad bancaria, pero recientemente lo habían ascendido a director. Y a partir de ahí, bueno, se agobió muchísimo, empezó con un cuadro depresivo, y empezó a pensar que no podía, y la ideación de suicidio fue tremenda y en el fondo era un desencadenante positivo. A veces también tener un hijo buscado, deseado, puede convertirse en un factor estresante que pueda llevar a esa persona incluso a pensar en matarse. Y en el caso de tener un hijo, a veces incluso a poder cometer filicidio. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Pues no tanto el hecho, porque los que estamos aquí, bueno, la mayoría, todos hemos sido estudiantes, sabemos, por ejemplo, ante un suspenso no todos reaccionamos igual. El hecho es el mismo, pero la vivencia es completamente distinta. Y luego la interferencia que esto te genera en tu día a día. Eso depende mucho de los mecanismos de adaptación empleados. Pero como he dicho y vuelvo a repetir porque es muy importante, nunca asociéis de forma simplista un suicidio a una única causa. Aquí he puesto una escala de acontecimientos vitales para que veáis cuál en esta escala con la que yo no estoy de acuerdo, pues se cataloga como 100 lo que sería el acontecimiento vital más estresante para la vida de una persona, la muerte de la pareja. Pero vamos, yo os preguntaría, ¿qué pensáis si en vez de la pareja, porque aquí le pone 100 sobre 100, es un hijo? ¿No pensáis que sería mayor? ¿Y si esa muerte de un hijo fuera por un accidente inesperado, súbito? ¿Y si fuera por suicidio? ¿A cuánto subiríamos el 100? Porque el 100 se nos queda muy corto. Quiero decir que hay factores estresantes muy importantes y uno de ellos es precisamente el fallecimiento de una persona querida por suicidio. Entonces, bueno, tenemos que tener muy claro, porque he intentado sobre todo también que esta charla sirva para que vosotros podáis ser agentes, ¿no? Podéis estar sensibilizados y podéis detectar. Pues sabemos con lo que nosotros llamamos la autopsia psicológica, que no es la autopsia que hace el forense, sino la que nosotros hacemos con los familiares a posteriori, que 9 de cada 10 personas ha avisado de una forma u otra. Esta es la realidad. Sin embargo, la gente cree, no, es que el que lo quiere hacer realmente no avisa. Bueno, he puesto aquí signos de alarma, que los verbales son muy claros, ¿no? Pues me quiero morir, esta vida es un asco, no tengo esperanza por nada, sentimientos de desilusión, fracaso, esos son los obvios, ¿no? Los obvios con los que no nos gusta mucho entrar, porque claro, bueno, ¿por qué dices eso? ¿Por qué piensas eso? Nos cuesta, ¿no? Porque a ver si nos vamos a meter aquí en un lío y luego qué le digo y a ver si me dice que se quiere matar y luego voy a ser yo el que le he inducido esta idea, que también hablaré de ello. Pero signos de alarma indirectos, ¿no? O no verbales. Pues parece que está poniendo en orden su vida,
está tirando cosas de casa. Las personas mayores a veces intentan dejar la casa recogida para que sus hijos no tengan demasiado trabajo. Empiezan a contar o hacer una narrativa autobiográfica como si fuera una película, recordando, porque en el fondo están haciendo un repaso de su vida. Escriben cartas. Escribe cartas. Pues hoy en día no se escribe una carta. ¿Para quién escribe esa carta? No vaya a ser que sea para mí, que me deja ahí la nota del suicidio. Cita con el notario, inesperada. Recuerdo una mujer que tenía una depresión muy grave y que le dijo a su marido por la mañana: al notario. Y al notario fueron, el marido no le preguntó nada y a las 4 de la tarde hizo un intento de suicidio muy serio, afortunadamente de baja rescatabilidad, pero el marido se olvidó una cosa y volvió a casa. Tuvimos suerte y en helicóptero se la pudo rescatar. Pasar contraseñas. El último suicidio que he visto de un adolescente, precisamente el día de antes, le dijo a su hermano: te voy a dejar aquí las contraseñas de mi móvil y de mi correo electrónico, o las de la caja fuerte. Recuerdo también otro caso. O sea, todo lo que yo os hablo son experiencias personales, ¿eh? Cambios en la espiritualidad, alejamiento. Por ejemplo, una mujer que dejó de ir a misa, y en la noche de Nochebuena, precisamente un día muy especial, una mujer muy católica, muy creyente, pues ella pensaba que no podía seguir adelante y además cuidaba a sus padres, con lo cual hizo lo que nosotros llamamos un suicidio ampliado. Se intentó matar ella y matar a sus padres por conmiseración, porque cómo los voy a dejar aquí solos en este mundo tan horrible, ¿no? Afortunadamente no calculó muy bien el método y a la mañana siguiente los familiares, pues bueno, no cogía el teléfono y rescataron a los 3. Y la primera señal de que esta mujer empezó a estar bien es que, estando ingresada, dijo: ¿puedo subir a la capilla? Alejamientos o acercamientos a la religión o a la espiritualidad, regalar o tirar cosas. Bueno, son pistas que, si esto ocurre en nuestro entorno, podemos preguntar: ¿pasa algo? ¿Cómo estás? Porque, ¿qué pasa, no? Si preguntamos a alguien que está pensando en matarse, ¿le puedo inducir a que lo haga? Pues esto es un mito. Nosotros lo hacemos todos los días en las consultas. Yo todos los días con mis pacientes, ¿cómo está el tema? Ayer, por ejemplo, hablaba con un paciente que había tenido un problema médico muy grave, que bueno, pues anda con 2 sondas, una vesical, alimentación también por sonda, y esta persona hizo 2 intentos de suicidio leves porque no calculaba muy bien el método. El tercero fue muy grave, acabó en la UCI de un hospital y a día de hoy está bien, no tiene ideación de suicidio de ningún tipo, tiene sus problemas médicos, pero le estamos ayudando a afrontarlos de otra manera, con lo cual no hay que tener miedo nunca, si sospecháis, a nombrar la palabra muerte, que nos cuesta tanto, ¿no?, en esta sociedad hablar de la muerte. Nombrar la palabra muerte, estás pensando en la muerte, incluso estás pensando en matarte. Nosotros lo hacemos todos los días y no induciréis, al contrario, abriréis una puerta a que esa persona se pueda desahogar. Bueno, pues el año 2021, ¿cuáles son los números? Aquí que sois tan de números, ¿no?, en estas facultades, pues es el primer año que en España hemos pasado de los 4.000 suicidios. Y no solo eso, el primer año que también hemos pasado de las 1.000 mujeres que se han suicidado. Nunca antes habíamos llegado a esta cifra. En España aproximadamente hay 11 suicidios al día. Bueno, si vemos aquí las gráficas, pues os he puesto el varón, la mujer, pues vemos cómo las tasas y el número de suicidios es muy superior en los varones que en las mujeres. Esta es una universidad, una facultad, ¿no?, una escuela muy masculinizada. Yo vengo de un mundo todo lo contrario. Nosotros, los médicos, 80% mujeres. Vosotros, la mayoría varones, pues que sepáis que tenéis el triple de riesgo que las mujeres, los varones, de suicidaros. Es un sesgo de género que en este caso no va en contra de nosotras, como casi todos. Tengo que hablar de las zonas geográficas, porque aunque el suicidio es una tragedia, pues podemos ver aquí en verde los países de Europa, la Europa mediterránea, por esa cultura católica, ortodoxa, porque el suicidio hay un elemento protector que es la religión. No todas las religiones son iguales, ¿eh? La religión dentro del mundo cristiano, la religión judía es la que más protege frente al suicidio, después va la católica y la que menos protege es la protestante. Pero veis que las tasas están en torno a 6, 7, 8, dependiendo del año. Esta diapositiva es del año 2018. Pero fijaros, Rusia o Bielorrusia o Lituania, todos estos países tienen unas cifras 4 o 5 veces superiores a las nuestras, y aun con todo es una tragedia, ¿eh?, en nuestro país. He traído aquí, como la mayoría creo que sois de la Comunidad Valenciana, pues para que veáis un poco cómo está la Comunidad Valenciana en cuanto al resto de España. Pues normalmente está por encima de las tasas, Aragón también nos pasa, un poquito por encima de las tasas medias de España, pero el año 2020 pues nosotros conseguimos bajar bastante, que fue el año que iniciamos la estrategia, y la Comunidad Valenciana también bajó. Pero vamos, que nos movemos, no somos de las peores comunidades autónomas, que tradicionalmente en España son Galicia y Asturias. Habría mucho que hablar de eso, pero... ¿Y entonces qué pasa? ¿Todos tenemos el mismo riesgo?
Pues no, ya he dicho que los varones más, y luego los ciudadanos, que 1 de cada 4 tenemos o vamos a tener a lo largo de nuestra vida una enfermedad mental, nos guste o no, lo neguemos o no lo neguemos, recibamos tratamiento o no recibamos tratamiento. Esa persona que tiene ese trastorno mental ya tiene un riesgo superior. Lo que estamos viendo, os he dicho, es que estamos viendo que se va trasladando el suicidio, ese sesgo que había de 3-1, pues por ejemplo en Aragón, que en Aragón era así, por cada mujer se suicidaban 3 varones, pues el año 2020 hicimos un estudio y ya no era así, era por cada mujer se suicidaban 2,3 varones. Es decir, que las mujeres estamos ascendiendo igual que en otras cosas de la sociedad, ¿no? Entonces se suicidan más pues las personas con enfermedades mentales, por eso es tan importante, ¿no?, que les podamos tratar, porque hay muchas personas con enfermedades mentales graves que nunca acceden a consultas de salud mental, aquellas personas con enfermedades físicas con gran discapacidad, como este caso que os he comentado de otro paciente que lo tengo todavía entre mis 14 pacientes diarios, y los varones de mediana edad con alcoholismo, es un grupo también de riesgo. Y como os he dicho, la religión es un factor protector, o sea, hay factores de riesgo, pero también hay factores protectores, y al final diré qué otro tipo de cosas podemos hacer para protegernos. ¿Y a qué edades afecta más el suicidio? Pues bueno, tengo que deciros que los estudiantes estáis entre los grupos de riesgo. En nuestro país los suicidios son la segunda causa de muerte entre los 15 a los 29 años, y hay algunos años que incluso la primera causa de muerte. Es verdad que tenemos en la sociedad 2 grandes grupos y ahora nos estamos dedicando, se oye mucho la salud mental, los jóvenes, los adolescentes, pero las tasas más altas, o sea, en cuanto a porcentaje, no tasas por 100.000 habitantes, los que más se suicidan en realidad son las personas mayores de 65 años, que también nuestra cultura, pues ya sabemos, se dirige mucho más a las primeras etapas de la vida que a las últimas. Y en 2021 se ha registrado una cifra histórica de suicidios en España en menores de 15 años. Menores de 15 años. Nunca se habían superado las 14 y en 2021 han sido 22. Han ascendido varones, que casi se han duplicado, y en mujeres. Y el acoso está presente en los menores de 15 años, pero como he dicho antes, no es una causa, puede ser un factor precipitante, pero es muy importante detectarlo, porque el acoso hoy en día no es un acoso que se da en el colegio, en el recreo o en la puerta del colegio o en el transcurso a casa. Se da a veces, ya lo sabemos, ¿no?, con las redes sociales, en la puerta en la habitación de tu hijo, ¿no? Puede estar ahí pensando que está protegido y está siendo acosado. Y es uno de los factores que más vemos asociado en estos momentos al suicidio en los menores de 15 años. Entonces, las personas mayores, pues como veis, esto es una gráfica que aquí ya no es por número absoluto, sino que son tasas, y vemos pues los varones cómo despuntan ahí, cómo despunta la curva a partir de los 65 años. En Aragón, yo aquí no lo he podido mirar, pero vamos, no lo sé cómo andar. Aragón es una población muy sobreenvejecida, 1 de cada 3 suicidios se da en personas mayores de 65 años. Bueno, y si pregunto a alguien si está pensando en suicidarse, le voy a inducir. Ya hemos dicho antes que no, pero lo repito muchas veces porque es muy importante que os quedéis con esto. Si alguien te dice que la vida es un asco, que, bueno, todo lo que os podáis imaginar, no evites el tema. Intenta dedicarle unos minutos, siéntate ahí, pregunta por qué dices eso, no le ves sentido a tu vida, porque lo de buscar sentido a la vida es fundamental para cuidar nuestra salud mental. No menosprecies sus intenciones, no le juzgues, no te rías, porque lo vemos, ¿no? Pero ¿cómo puedes decir esa tontada? Pues con lo bien que estás, con todo lo que tienes a tu alrededor, acordaros del hecho y la vivencia. Para ti puede ser maravillosa su vida y para él puede ser un auténtico desastre, ¿no? Escucha sin juzgar. Si no eres su persona de confianza, infórmale. Aquí siempre nos podemos debatir en, bueno, pero entonces perderé su confianza. Bueno, pero es que entre perder la confianza y que se mate, yo lo tengo muy claro, perderé su confianza, pero si puedo ya la recuperaré y si no, ya la recuperará otra persona. Y no se pierde la confianza. Yo he tenido que ingresar muchas personas en situación pues muy desagradable para nosotros, teniendo que hacer una contención física por situaciones de este tipo. Me quiero ir y hay un riesgo de suicidio alto, y luego conseguimos igualmente llevarles desde el punto de vista del vínculo terapéutico, o sea, que entre la confianza y su vida, quedaros con su vida y buscar ayuda profesional. Porque la persona que habla de suicidarse en el fondo puede estar queriendo llamar la atención, ¿no? Esto es otro de los mitos de la sociedad. Pues bueno, mi recomendación es que ¿estará llamando la atención? Pues si está llamando la atención igual es por algo, igual está mal. Pero en todo caso, si es una simple llamada de atención, mejor que lo determine un profesional de la salud mental, que no es tan fácil, saber si realmente es una conducta que nosotros llamamos instrumental, buscando algún beneficio o no, o realmente hay algo muy gordo debajo. Con lo cual, una consulta sanitaria es siempre la mejor opción. Otro mito, quien lo hace no lo dice y quien lo dice
no lo hace. Bueno, pues lo que sabemos es que a veces tras varias tentativas, como os he comentado en este caso de este señor, 2 tentativas más tontas porque no calculaba muy bien el método, pues viene la tentativa gorda, ¿no? Entonces, realmente el principal factor predictor es que lo haya intentado varias veces, cuando muchas veces desde el punto de vista social se piensa, bueno, pues si ya lo he intentado 3 veces, este no se quiere matar, todo esto lo hace para que le hagan caso. Pues no, a veces vemos suicidios a la cuarta, a la quinta, en lo que llamamos grandes repetidores. Claro, pero todo esto no parece tan fácil, ¿no? Entonces hay que ser psiquiatra o psicólogo para hacer todo esto que yo os estoy diciendo. Bueno, pues os remito a que si queréis podáis mirar este programa, el Question Persuade Refer, que es un programa americano que dan unas charlitas que yo he asistido a alguna a altas horas de la madrugada en castellano, porque mi inglés no es muy bueno, pero las dan en inglés, en castellano, a cualquier persona que se quiera apuntar, puede ser ama de casa, agricultor, lo que sea, y en media hora te enseñan precisamente esto, cómo puedes preguntar a esa persona de menos a más. No vas a preguntarle directamente, no estarás pensando en el suicidio. Tendremos que hacer una escalera, ¿no? ¿Qué piensas de la vida? ¿No tienes ilusión? ¿No tiene sentido tu vida? ¿Estás pensando en algo negativo? ¿Tienes desesperanza? ¿Estás pensando en la muerte? ¿Te alivia pensar en la muerte? ¿Has pensado en el suicidio? Bueno, de una forma pues bastante racional, ¿no? Pues ellos lo que hacen es capacitarte para la prevención del suicidio y consiste en eso, 3 pasos. Pregunta, persuade. ¿Por qué? Porque lo que os he dicho antes, ese momento, si salvamos ese momento, muchas veces podemos salvar esa vida, ¿no? Y después, por supuesto, buscar ayuda. Si es una situación grave, no os vais a quedar vosotros con eso, pero seguro que va a haber un profesional que le va a poder ayudar. Bueno, pero si alguien quiere hacerlo, en el fondo lo que me decía esta chica, te enterarás, ¿eh? Yo me acuerdo de esa frase, me lo haré en un sitio donde nadie me vea y te enterarás que me he matado. Bueno, pues la determinación no es tan real. Este es el Golden Gate que todos conocéis. Cuando el arquitecto o el ingeniero que lo hizo, lo construyó, dijo, esto es un puente antisuicidios. ¿Por qué? Porque hay que saltar como 3 barandillas, yo no he estado, para poder llegar a tirarte. Tienen ahora 2 policías patrullando, uno por cada acera, porque han tenido más de 2.000 suicidios que ellos sepan, porque claro, la caída es enorme, sabéis que hay unas corrientes tremendas, como la caída es enorme, el cuerpo se precipita, eso haríais los cálculos fenomenal vosotros, no sé cuántos metros, si consigues salir a flote se te lleva la corriente, está el Pacífico, los tiburones, bueno, que sobreviven 4, pero es que los que sobreviven, muchos dicen que antes de llegar al agua ya estaban arrepentidos, o sea que no penséis que el que dice realmente lo quiero hacer, porque nosotros podemos ayudarle, los profesionales de salud mental podemos ayudarle, pero alguien tiene que traérnoslos y ahí podéis vosotros jugar este papel. Por eso, ¿qué podemos hacer como sociedad? Bien. Bueno, el mito es que el suicidio no se puede prevenir. Sabemos que hay campañas exitosas en muchos países para prevenir el suicidio y luego en nuestro país tenemos una campaña muy exitosa para prevenir muertes y lesionados, porque en los accidentes de tráfico lo tenemos muy claro, mueren muchas personas, pero también quedan muchas lesionadas muy gravemente. En el suicidio también, porque a veces los métodos que utilizan son muy cruentos, especialmente las personas mayores. Las personas mayores pocas veces fallan cuando hacen una tentativa. El caso es que aquí vemos en la línea azul como la línea de los suicidios pues prácticamente invariable a lo largo de 20 años. Y vemos cómo baja la línea de los fallecidos por accidentes de tráfico. ¿Y esto por qué ha sido? Pues porque desde el año 2012-2013 la DGT empezó a invertir dinero y lo que antes la gente iba sin cinturón o tenía gala, pues llegó a la herida en 1 hora y media desde aquí, o mira, el coche lo he puesto a 200 y pico en la autopista, esto ahora, quiero decir, la gente ya es más comedida, ¿no? Entiende que hay que prevenir y luego se ha invertido mucho dinero en este sentido. En campañas de prevención del suicidio, pues bueno, vosotros sabéis que el año pasado empezó la línea 024, precisamente el 9 de mayo, y entonces el gobierno estatal es cuando ha empezado a hablar un poco del suicidio. En alguna comunidad autónoma hemos empezado a hacer cosas en las televisiones públicas, pero se ha invertido poquísimo dinero. Entonces en España se consiguieron bajar las cifras un 70% de muertes por accidentes de tráfico. Si se invierte dinero, se podría hacer lo mismo en el caso del suicidio. Y en el caso de la violencia de género, como las cifras son más chiquititas, pues se ve ahí peor, pero también se han conseguido disminuir mucho las cifras. Bueno, y las personas que se suicidan no se dan cuenta del sufrimiento que deja, porque si alguno de vosotros habéis tenido alrededor, por lejano que sea, por lejano que sea, un vecino, un familiar, un famoso que se ha suicidado, estoy segura de que os ha impactado. Incluso los profesionales sanitarios. Yo hace un mes he tenido el suicidio de un paciente de forma impulsiva
y la verdad es que me cuesta todavía hablar de ello, ¿no? Entonces, ¿no se dan cuenta? Pues yo he tenido, por ejemplo, mujeres que les he preguntado qué es lo más importante para ti en la vida, ¿no? Que es una pregunta que hacemos con frecuencia los profesionales de salud mental. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo más importante para ti en la vida, ¿no? Esto es una pregunta que ahí os la dejo. Y te dicen mis hijos, mis hijas o mi familia. Y recuerdo una mujer que era una madre soltera, tenía una hija, mi hija, y había hecho un intento de suicidio muy grave y además con baja rescatabilidad en un sitio muy aislado. Y claro, le preguntas, pero ¿y en esos momentos no piensas en tu hija? No, en esos momentos no pienso en nada más que no quiero irme de aquí, porque lo del irme es otro eufemismo, ¿no?, que a veces utilizan. Quiero irme de aquí porque no aguanto esta vida, no aguanto más. No me acordé de ella cuando intenté matarme. Os voy a poner ahora este vídeo, a ver qué os induce. Dear Mum and Dad, this isn't your fault. Well, I've been doing it really tough for a good while now. I'm sorry I can't be the father you want me to be. You'll find another best friend. There's no one's fault. No one caused it. Please move on. That's all I want. I love you. And I'm done. I wrote this 6 years ago. I wrote this 3 years ago. I wrote this 4 years ago. That was 15 years ago. You mightn't have time now. Actually, better that way because By talking. Voluntaria, como veis, va destinada a los varones porque habría mucho de qué hablar. ¿Por qué los varones se suicidan 3 veces más? Pues en parte es porque hablan menos, ¿no? Las mujeres somos más de compartir, de llorarnos entre nosotras. Los hombres, con esta visión de la masculinidad, de la debilidad, de que tengo que estar aquí aguantando lo que sea, pues hablan menos. Y estos hombres, porque estos son casos reales, gracias a que hablaron, pudieron, después de haber escrito la carta, que como os he dicho es una señal de alerta de grave riesgo, pues consiguieron sobrevivir, pero otros tantos que no. Bueno, porque otro de los mitos que hay en la sociedad es esa, ¿no? Suicidarse es de valiente o los que se suicidan son egoístas. Pues la realidad es que las personas que se suicidan tienen un altísimo sufrimiento. Como hemos visto, estaban ahí totalmente atenazadas, ¿no? ¿Y qué sucede en las familias tras el suicidio de un ser querido? Bueno, el suicidio es la palabra maldita. Yo, si quiero que alguien me conteste un correo rápidamente cuando trabajo en la estrategia, pongo suicidio y me contestan a toda velocidad. Pero quien sea, ¿eh? O sea, os podéis imaginar cómo moviliza. Es una muerte innombrable. Hasta a ellos les cuesta muchas veces. Esta paciente me decía, yo quería irme. Les cuesta nombrarla, es indigna, ha sido prohibida, incluso por las religiones, ¿no? Incluso a veces se despedazaba los cuerpos de los suicidas. Y todavía hay legislaciones que penan al suicida. Penan. O sea, si no te matas, te penalizo, te meto en la cárcel. Deslegitimada para los familiares, les cuesta mucho poder hablar. Es una muerte juzgada porque como no se dieron cuenta. Esta es una frase que es demoledora, pero a veces las familias se lo dicen, ¿no? Las personas que vienen, pero no te diste cuenta de que estaba mal, pero ¿qué ha pasado? Pero es una muerte oculta. Hay muchas veces que prefieren decir que ha sido un accidente. Muerte silenciada, muerte incomprendida. Por eso es una palabra maldita. Las familias quedan gravemente afectadas y a su vez entran en una dinámica de mayor riesgo de suicidio. Yo cuando estudiaba en la facultad, el hermano de un compañero se suicidó y era ingeniero precisamente. Tuvimos en Zaragoza una época en la que había una ventana en una facultad desde donde se suicidaba la gente. Porque hay un efecto llamada, aunque no os lo creáis, lo hay. Todos se suicidaban de esa ventana, no de otras, ya había varias. Entonces este chico se suicidó. Y mi amigo me decía después, yo es que nunca había pensado en el suicidio, pero a partir de ese momento, cuando tengo un problema serio, es una alternativa más. Entonces las familias quedan gravemente afectadas. Se estima eso, que por cada suicida hay 6 personas gravemente afectadas en la familia que empiezan a pensar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Preguntas que muchas veces no van a tener respuesta y luego viene la culpa. ¿Y si hubiera hecho? ¿Y si me hubiera dado cuenta? ¿Y si no hubiera hecho?
se empiezan a culpabilizar y esto es demoledor para ellos. Y en la sociedad sabemos que por cada suicidio hay hasta 125 personas en mayor o menor medida afectadas. Así que si a vuestro alrededor hay algún suicidio, es muy importante que también apoyéis a esas personas, ¿no? A los familiares que quedan. Voy a hablar ahora de aspectos de prevención que yo creo que ya se nombraron probablemente en una de las charlas, pero que vienen bien para mejorar nuestra salud mental y vienen bien para prevenir el suicidio. Lo primero es pensar que las enfermedades mentales son como cualquier otra enfermedad, no estigmatizar a esas personas y no estigmatizarnos a nosotras mismos si las tenemos, ¿no? No ocultarlo, minimizarlo, negarlo, fomentar autoestima, trabajar en las habilidades sociales para ser más asertivo, poder tener técnicas de autocontrol. Todo esto se puede aprender. Es decir, hay personas que nacen con todas estas habilidades maravillosamente genuinas e innatas, pero otros los hemos tenido que adquirir a lo largo del tiempo. Entrenamiento en el manejo de estrés y la ansiedad, mejorar la capacidad del afrontamiento de las frustraciones y la resolución de problemas. Este tema y el autocontrol es especialmente importante si hay que trabajar con adolescentes, porque como os he dicho, el tema de la inmediatez está ahí. Contar con un apoyo social de calidad, es decir, tener realmente relaciones que nos apoyen, que nos aporten y tratar de zafarnos de aquellas relaciones que hoy se llaman tóxicas, ¿no? Porque eso no nos hace ningún bien. Conocer la información básica sobre las enfermedades mentales o sobre lo que estamos haciendo hoy aquí, saber que hay ayuda disponible y confiar en que los psiquiatras y los psicólogos podemos ayudar, porque ya os he dicho que existe también mucho estigma sobre eso y también sobre la medicación. A mí me cuesta pelear muchas veces, ¿no? El poner medicación, pero eso no se puede arreglar de otra manera y no puedes, y las familias a veces cuestionan que pongamos medicación en casos muy graves. Recuerdo una compañera médica con una depresión postparto gravísima, y ella era la primera que no quería tomar medicación. Su marido, pero ¿cómo va a tomar medicación? ¿Pero no se puede hacer algo más? El padre médico, pero hombre, algo más podrás hacer que ponerle un antidepresivo. Hasta que no le pusimos antidepresivo, pues no mejoró y estuvo al borde del suicidio también, porque sabía cómo hacerlo. La espiritualidad o la religión, cada uno como quiera, ayuda a prevenir. Actuaciones en pro de la comunidad, ya os he dicho, yo recomiendo que hagáis voluntariado. El que hace voluntariado cree que aporta, pero le aporta mucho más si está bien seleccionado el voluntariado. Y hábitos saludables, alimentación, sueño, ejercicio físico, tiempo libre, gestión de actividades cotidianas, o sea, del día a día, pantallas, de esto podríamos hablar mucho, y autocuidado en general. Y si observo riesgo en mi entorno, ¿qué hago? Bueno, pues esta es mi recomendación. Cualquier pensamiento de muerte, por banal que sea, debéis de tomarlo siempre en serio. Por eso esta campaña, ¿no?, que se hizo para el 10 de septiembre del 2017, tómate un minuto, cambia la vida, siéntate a hablar con esa persona, pregunta, y si luego no sabes qué hacer, busca ayuda, pero no te vayas diciendo, a ver si me voy a meter en un lío. Porque la peor opción es no hacer nada, porque cuando a posteriori pasan las cosas, entonces vienen las personas que a lo mejor sabían que podía haber riesgo y también pues se encuentran fatal, ¿no?, con un sentimiento de culpa y de malestar que a veces no se lo pueden quitar en toda su vida. Porque este es uno de los lemas de la campaña de prevención del suicidio en Aragón. No es culpa de nadie, por supuesto que no, pero todos podemos hacer algo, es responsabilidad de todos. Y entonces, bueno, ¿hay personas sin riesgo de suicidio? ¿Qué pensáis? ¿No? Hay gente que cree que sí, ¿eh? No, a mí esto nunca. Porque yo, mi familia, mis valores, mi religión, Bueno, pues os voy a poner solo un ejemplo, porque efectivamente no hay nadie que esté incólume frente al suicidio, ¿no?, que sea indemne, no hay nadie. Os pongo este ejemplo porque creo que es muy significativo. Viktor Frankl, que es un terapeuta, era judío, los judíos son los que menos se suicidan, ¿no?, dentro de los cristianos, y él creó una escuela, la Escuela Vienesa de Psicoterapia, a través de la logoterapia, o sea, a través de la palabra, ¿no?, después de estar en Auschwitz. Y claro, cuando estuvo allí, porque fijaros la época, ¿no?, en la que él nació, le pilló pues eso en mediana edad, podía ya observar, procuró allí identificar qué fuerza mantenía el deseo de vivir en las víctimas de los campos de la muerte, porque se suicidaban poquísimos. O sea, imaginaros Auschwitz, lo que era aquello. Pues en épocas como estas de guerra, curiosamente los suicidios bajan. Sin embargo, cuando acaba la guerra, los suicidios suben. O sea, es como si de alguna forma se pusiera en marcha nuestro instinto de supervivencia, ¿no? Se suicidaban poquísimos en Auschwitz. Y entonces él se dedicó a estudiar, entre comillas, lo que podía hacer allí en esas circunstancias, cuál era el deseo de vivir. Y luego elaboró este libro, ¿no?, El hombre en busca de sentido, que elabora esta pregunta que les hacía sistemáticamente a todos sus pacientes cuando hacía psicoterapia. Si usted es tan desdichado, entonces ¿por qué no se suicida?
bueno, es darle la vuelta, ¿no? En vez de, si no eres capaz de buscar sentido a tu vida, pues a lo mejor es que realmente tiene justificación, porque hay un pequeño porcentaje de suicidios que tienen que ver con aspectos más existenciales, nihilistas, pero como os he dicho, yo en caso de duda, pues mejor que le valore un psiquiatra. Y si está en su sano juicio, bueno, pues que haga lo que quiera, obviamente, ¿no? Pero a lo mejor algo podemos aportar. Y entonces aquí tenemos otros judíos, él no se suicidó, pero tenemos otros judíos supervivientes del Holocausto, algunas personalidades desde el mundo de la psicología, de las artes, que ellos cuando estuvieron en campos de concentración no se suicidaron y años después, muchos años después, acabaron suicidándose. Por ejemplo, Primo Levi, ¿no?, que era un escritor, en 1987. Los campos de concentración se cerraron en el 45. El psicólogo Bruno Bettelheim o el filósofo Jean Amery, 1990, 1978. O sea, que ellos fueron capaces en esos momentos de superar todo, que parecía que, bueno, pues tienen una resiliencia, ¿no?, frente a esto, y a posteriori no. En un momento dado decidieron que no podían más. Y ya está. Gracias. Bueno, dejo mi correo aquí por si alguien quiere alguna consulta. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por la charla. Pasamos a un turno de preguntas. Hay por ahí un micrófono que os podéis pasar. Y ahí lo tienes. Hay otro. Hola, Pues, ¿no? Vale, pues empezamos. Bueno, muchísimas gracias por la charla y por el ciclo de charlas tan interesantes aquí en la escuela. Y bueno, mi pregunta va sobre el plan de prevención de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Porque ya que estamos aquí en otra universidad y desconozco completamente el plan y quería saber en qué situación estaba, si ya ha arrancado, cómo es y un poco qué puede aportar, ¿no? También porque creo que sería sería maravilloso, ¿no?, que todas las universidades pudieran tener su propio plan o que un mismo plan se pudiera, digamos, trasladar a otros. El benchmarking, ¿no? Se puede copiar, sí, y ya está. Hay que aprovechar. Bueno, pues no hemos terminado todavía porque tenemos un cronograma. Entonces, el plan consiste en una guía que estará accesible pues por todas las vías, ¿no?, en la cual vamos a dedicar una parte muy importante al qué hacer, qué no hacer, porque claro, hay veces consultamos las guías cuando nos vemos apurados, ¿no?, aunque luego vamos a tratar de justificar y dar herramientas, pues eso de cómo mejorar tu salud mental, cómo hacer las preguntas de menos a más, o sea, todo de una forma muy sencilla, porque va destinada a cualquier miembro de la comunidad universitaria, a los 35.000 estudiantes, a todos los docentes y al personal de apoyo de servicios que tenemos. Eso es una cosa. Después hemos hecho también charlas de este tipo. Nosotros tenemos 3 campus en Zaragoza, Huesca y Teruel, pues en los 3 campus. Estamos también ahora precisamente estamos terminando un ciclo de 20 horas para la Universidad de la Experiencia, precisamente por lo que os he dicho, ¿no?, porque las personas mayores tienen riesgo, muchas veces tienen tiempo y es muy importante que puedan comprender, puedan detectar y puedan apoyar. 20 charlas que se dan pinceladas muy básicas de todo lo que es salud mental. Y ayer precisamente grabé 2 horas que tenían que ver con el tema del suicidio. Después tenemos un plan de prevención más de tipo empresarial o como empresa, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Y luego dentro de lo que es el campus de psicología de la Universidad Pública, que lo tenemos en Teruel, pues también va a haber la creación de una clínica psicológica para dar apoyo a estudiantes, bueno, para que al mismo tiempo que los estudiantes se forman, pues se pueda hacer intervención asistencial en personas que tengan riesgo de suicidio. O sea, el plan es muy amplio, la guía es un poco como el señuelo, pero viene con muchos otros elementos añadidos. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Y cómo hacéis para difundir? ¿Os servís de los medios de comunicación o a nivel universitario? ¿Cómo conseguís que haya alcance? Para difundir, pues por las vías de comunicación, sí, de la universidad. Nosotros tenemos una newsletter diaria que llega a toda la comunidad universitaria y luego están todas las redes sociales, aparte de si se ponen carteles o lo que sea. Sí, me imagino que los medios habituales. Yo no me encargo tanto de eso, pero sí que llega, llegar llega. Uy, te lo hago una parte. Pues está bien, así nos ahorramos la secretaria que vaya por ahí, la azafato.
Vale, yo quería preguntar que a lo mejor se sale a lo mejor un poco del tema de prevención, pero o sea, el objetivo está claro que es reducir cuanto más el suicidio las más veces posibles, pero hay veces que no se puede evitar. Y si nos podías dar algún consejo desde tu visión personal para superar el duelo, por así decirlo, cuando una persona cercana se ha suicidado. Para el duelo. Sí, porque es una situación difícil y como las personas que cercanas a esa persona, como supera el que esa persona ya no esté. No sé. Bueno, es que el duelo por suicidio, ya he puesto un poco la escala de acontecimientos vitales, ¿no? Es uno de los duelos más terribles que existe porque se quedan, pues bueno, a veces sorprendidos, a veces incluso aliviados porque ven que esa persona estaba sufriendo mucho y también se sienten mal porque están aliviados. A veces cuando pueden zafarse por un minuto de la idea de la pérdida, también se sienten mal porque cómo puede ser que no esté pensando en esa persona. Es un duelo realmente muy trágico. Entonces, desde el punto de vista del entorno, lo fundamental es acompañar. ¿Y cómo se hace eso, no? Porque dices, ¿cómo estoy? Pues estando. Es muy, muy duro estar al lado de una persona que lo está pasando mal porque ha perdido a su hijo, a su marido, a su pareja, pero hay que estar, aunque no se haga nada. Nos resulta muy incómodo, pero eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Y luego lo que se ha visto que es más eficaz, aparte que, a ver, nuestro país es un país en el que todavía estas cosas cuestan mucho, ¿no? Pero los americanos, por ejemplo, son mucho más prácticos en esto. Tratan de lo que nosotros llamamos sublimar, ¿no? Pues se meten en una asociación, montan una fundación, compran un banco en el parque y le ponen su nombre en la memoria de tal, hacen memoriales. Todo esto aquí no se hace absolutamente nada, son duelos que se viven de puertas para adentro, ¿no? Y no hay más que ver cuando se suicida alguien que en un tanatorio a veces pues va muy poca gente, pero porque no saben qué decir. Yo recuerdo un cámara de televisión, una de las veces que grabé me decía, pues es que se suicidó uno de mis mejores amigos y tardé 1 año en ir a dar el pésame a su madre, pero porque no sabía qué hacer y porque estaba fatal él mismo, ¿no? Entonces hay que acompañar, hay que estar, te tendrás que tragar tu propio dolor, pero tienes que estar al lado de esas personas. Y luego es fundamental que acudan a grupos de ayuda mutua. Grupos de ayuda mutua son otras personas que ya han pasado por eso, porque es ahí donde se sienten mejor, se sienten identificados, se sienten apoyados, pueden hablar cada semana de ese ser querido, porque si no, realmente desde fuera es muy difícil ponernos en su lugar. Entonces, para cualquier persona, estar ahí, y si te ha tocado muy de cerca, intentar buscar un grupo de ayuda mutua, que seguro que aquí tendréis alguno. En Aragón tenemos uno en Zaragoza y otro en Teruel. Gracias. Aquí en Valencia no tenemos asociación, digamos, de supervivientes por suicidio de un ser querido, no existe como tal asociación. Hay una en Alicante, APSU, que sí que tienen grupo de ayuda mutua. Te podemos dar el contacto de Javier porque a lo mejor tienen algo online. Y sí que está la asociación Caminar, que es de duelo general, no específico de supervivientes de muerte por suicidio, pero en Caminar sí que tienen grupos de ayuda mutua donde hacen este tipo de encuentros. Entonces, ese contacto también, además es que Lourdes es trabajadora de aquí. ¿Dónde está? Ah, mira, si está aquí Lourdes, pues yo que voy a hablar. Pero vamos, esto es lo que hay. Nosotras así brevemente, nosotras también somos de una asociación para la prevención del suicidio, pero somos prevención y lo hacemos desde la comunicación, somos periodistas. Y bueno, socióloga y coach educativa, tenemos aquí somos de muchos sitios, pero no somos profesionales de la salud. Entonces, el tema de la posvención, que es un poco lo que hablaba Isabel, nosotras pues no tenemos, digamos, ese soporte, pero sí que hay supervivientes que están en nuestra asociación. O sea, tenemos madres, sobre todo son mamás de jóvenes que se han suicidado y que están en nuestra asociación porque, bueno, para muchas personas que sobreviven al suicidio de un ser querido, una manera de continuar es ayudar a que otras personas no se suiciden, ¿no? Y como nosotras hacemos
esa labor, o lo intentamos, pues ellas se sienten bien participando de la asociación, aunque creo que Valencia debería tener una asociación específica de duelo por suicidio, porque es muy necesaria, porque cada día se muere una persona en la comunidad y bueno, pues hace falta. Y si quieres, Lourdes, tú puedes, si quieres decir algo más. Te lo lanzo. Bueno, lo has dicho, ¿no, Ana? Lo único que puedo decir es que efectivamente el duelo por suicidio es el duelo peor, el más largo y el más doloroso, y que no hay recursos, quiero decir, no hay recursos a nivel de la red sanitaria pública, o sea, tú puedes buscar ayuda y no la hay, no se atiende, o bien vas a profesionales particulares o buscas, por ejemplo, nuestra asociación, que sí que hacemos grupos de apoyo, pero están totalmente saturados. Ahora, de momento, siempre atendemos, asesoramos por lo menos, pero no damos abasto. Es decir, es algo que no existe, tendría que existir en los hospitales, en los centros de atención primaria, de atención secundaria, y no existen estos grupos de ayuda mutua que has dicho, ¿no? En nuestro caso, todas las personas somos voluntarias y tenemos una capacidad de acogida limitada. Pero bueno, quiero decir, podemos asesorar sobre el duelo por suicidio. Y lo importante, hablar, estar acompañados y darse tiempo para vivirlo. Hay recursos como son libros, guías, que nos pueden ayudar a comprender lo que vivimos a nivel de culpa, de tristeza, de impotencia, de rabia, y sobre todo buscar personas con las que poder desatar nudos, ¿no? A veces no hace falta que sean profesionales. Es decir, un buen amigo o una buena amiga es una bendición para poder desahogar, drenar las heridas. Y luego los libros ayudan mucho y hay. No sé si te he contestado. Bueno, y si te interesa, busca Asociación Valenciana de Apoyo en el Duelo Caminar y escribe. ¿Vale? Has comentado que lo que hay que hacer en el caso de ver que hay un problema es buscar ayuda. Pero claro, la ayuda, la persona que está en ese momento debería ir a la ayuda, pero tienes que convencer. Y muchas veces no quieren ir. No sé, los que llegan a ir, por ejemplo, a ti o a similares, yo creo que ya han dado un paso porque quieren mejorar, pero mucha gente no quiere. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo los convences de que vayan? Bueno, fíjate que sabemos, por ejemplo, que el 60% de las tentativas autolíticas no las vemos los médicos, o sea, se quedan en el plano personal. A veces te lo cuentan los pacientes años después. Pues tienes que buscar la manera. Quiero decir, si conoces a esa persona, a veces le puedes enganchar por lo que sea, ¿no? Porque duerme mal, o porque tiene atracones de comida, o porque es muy obsesivo y le da muchas vueltas y se mete a la cama y no puede conciliar el sueño, o porque no se concentra. Tienes que tratar de buscar algo, un signo, un síntoma en el que él crea que se le puede ayudar, porque a veces es a partir de ahí donde podemos entrar desde el punto de vista sanitario, porque si no a veces es difícil. Lo que ocurre es que si alguna vez os veis en una situación en la cual veis que hay un riesgo grave inminente, o sea que esa persona te dice que ya tenéis que actuar, y para eso tenéis que llamar al 112, igual aquí que en cualquier otro sitio de España, porque ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Eso en una situación de riesgo grave e inminente. Y si no, pues bueno, hay que con mano izquierda intentar ver qué les puede motivar, qué se les puede ofrecer de ayuda desde el punto de vista sanitario para tratar de engancharlos desde ahí. Ya, pero decirle, pues deberías ir, no sirve para nada. Porque dicen que claro, no es tanto deberías ir, porque el deberías ir ya introduces la obligación, el deber. Bueno, yo creo que no estás bien, ¿no? Que te veo tal o que no duermes. Entonces, ¿qué te parece si consultamos con un médico? A ver qué nos dice el médico. Si el médico dice que estás estupendamente, pues oye, nos vamos a casa, pero que lo que diga el médico. Porque si no, claro, ya estás dando por supuesto, ¿no? Y a lo mejor él dice, no, si yo no necesito nada. Bueno, pues que lo diga el profesional. Intentar con un poco de mano izquierda, de esta manera, ¿no? Que no lo vivan tanto como una obligación y que no lo vivan, pues eso, como que estás ahí insistente
incluso a veces no, con una cierta irritabilidad cuando vemos que no podemos resolver un problema que tenemos a nuestro alrededor, sino que nosotros lo único que queremos es descartar y si se descarta, pues ya está. Pero probablemente algo podrán encontrar. Si tú ya te has dado cuenta como familia o ha llegado que esa persona está mal, seguramente algo se podrá encontrar para que desde el punto de vista médico se le enganche. Nosotros a veces enganchamos por el tema del sueño, por ejemplo, en personas mayores que no duermen, una persona mayor que no duerme, que tiene menoscabo, que a lo mejor tiene soledad, que pues imaginaros lo que es estar ahí horas. De ahí puede venir una depresión y de la depresión el deseo de morir. Pues a veces simplemente solucionando el tema del sueño se acaba el problema. Otras veces no, quiero decir que hay situaciones de todo tipo, pero a veces hay cosas sencillas que pueden mejorar mucho la calidad de vida de una persona. Sí, pero has dicho que el mito de que la gente que quiere no lo hace. Si te dice, no, es que yo quiero acabar, dices, pues necesitas ayuda y no te hace caso, no hay manera de entrarle. Si dices que no confío, y dices, ahí hemos acabado. Yo te diría eso, vamos a ver qué dice un profesional sanitario. Y enrocarte ahí y ya está. Intentar dedicar esfuerzo, tiempo y mano izquierda y vías para llegar ahí. Es que si no llegan a nosotros, a nosotros o nos llegan voluntariamente o nos llegan involuntariamente cuando no queda más remedio, ¿no? Pero nos tienen que llegar voluntariamente, si no difícil. Pero yo creo que hay maneras, ¿no? Lo que pasa es que a veces queremos la solución ya, queremos que vaya ya. Pues no, a veces hay que dedicarle tiempo, esfuerzo, como en otras cosas. No tengo una varita mágica ni nadie la tiene. No, o sea, y los psiquiatras tampoco la tenemos, que hay veces que parece que nos la dan con el título, no la tenemos. No, pero me refiero a que si el problema es que la persona dice, es que no, yo estoy convencido de lo que estoy y no quiero que nadie me ayude. Porque es que lo que me gusta es eso y no quiero que nadie porque es lo que decido. Entonces dices, pues no puedo hacer nada, porque es que si está convencido de lo que quiere, puedes hacer esto, seguir manteniéndote ahí, hablando con él, viendo cuáles son, o con esa persona, viendo cuáles son los motivos que te dice o cuáles son los motivos que no tiene para seguir viviendo y tratar de generar, pues eso, una confianza que en ese momento te permita decir, bueno, pues yo me quedaría más tranquila si te viera un psicólogo a ver qué nos dice. Simplemente eso, a ver qué nos dice, ¿no? O sea, poner la pelota en el profesional, que luego el profesional ya tiene otras técnicas y otras herramientas para intentar pues explorar a fondo e intentar poder entrar por algún sitio, pero en tu caso simplemente es eso, es poderlo referir, ¿no? Que pueda llegar a la consulta de un profesional sanitario, preferentemente un psicólogo, un psiquiatra. Quiero decir que si ya que has hecho el esfuerzo acaba, y lo digo así lamentablemente, ¿no? Porque mis compañeros de atención primaria, yo de verdad, son la base del sistema y me parece que viven una situación dramática, pero si va a ir a un médico de atención primaria que le va a dedicar 3 minutos, mejor que no. Mejor que vaya a un psiquiatra, a un psicólogo, que hombre le va a poder dedicar mínimo 30, 40 minutos, ya que has hecho el esfuerzo y lo has conseguido. No se atreven, tirarlo. Yo quería aportar aquí, con eso de la mano izquierda, nosotras en La Niña Amarilla tenemos un libro que son testimonios de sobrevivientes, que es quienes tuvieron ese intento y están vivas para contarlo, porque igual que... hola, mira, lo tenemos. La Niña Amarilla. Porque a lo mejor es una manera de entrar en esa mano izquierda, leer testimonios que para empezar pueden sonar oscuros, pero que todos salen del túnel, porque está comprobado también que al igual que los grupos de ayuda mutua ayudan en el duelo, conocer cuando tienes ese pensamiento suicida gente o bien que ya no ha conseguido dejar de tener ese pensamiento suicida o que ha aprendido a vivir con ese pensamiento suicida también ayuda. Y luego una cosa muy importante es no decir, es que estás mal, estás enfermo, necesitas que te pongan medicación, porque como nombres alguna de estas cosas, como ya he dicho antes, el estigma es general, no sabemos si está enfermo, está mal o no está mal, o está pasando una mala época o necesitará una medicación. Pero hay veces que nombrar esas palabras, lo que consigues es justo lo contrario.
Si quería consultarte si en el plan de prevención del suicidio habéis contemplado técnicas, herramientas, tanto pues de prevención como pueda ser el yoga, la meditación, mindfulness, si está contemplado o si, bueno, está en mente. Bueno, dentro de las 13 áreas hay un área que es la que tiene que ver más con población adolescente o infantil, que es donde yo creo que hay que apostar, ¿no? Porque estamos teniendo un grave problema de salud mental con los jóvenes adolescentes, con tentativas de suicidio, autolesiones, que no es lo mismo las autolesiones pero bueno, es muchas veces en escalada, ¿no? Entonces ahí sí que aparte de una guía que hemos hecho con el Departamento de Educación, que está en vigor desde el segundo curso académico ya, y el año pasado nos permitió detectar 12 casos de riesgo muy grave en menores en Aragón. Aparte este primer paso, que es la guía, pues por lo menos primero detectar lo que ya tenemos. Ahora lo que se quiere es trabajar en un plan de competencias emocionales desde la infancia. Lo que ocurre es que para poder educar en competencias emocionales, primero necesitamos profesores competentes emocionalmente. Eso es. Y no siempre es así. Entonces hay que empezar desde la base, ¿no? Porque es verdad que muchos de estos planes de prevención del suicidio, fijaros lo que yo os he explicado, ¿no? Aparte de cómo mejorar vuestra salud mental y tal, pero enfocado mucho a el último momento, ¿no? A ese momento, a parar ahí. O sea, es un poco como, son planes muy finalistas, pero en el fondo un plan de prevención tiene que ir al inicio de las cosas, que es los valores, la educación, cómo se toleran las frustraciones, cómo son las relaciones sociales que tienes. Todo eso, que serían las competencias emocionales y muchas más, ¿no? Es lo que habría que trabajar. Entonces, en una segunda etapa está prevista, pero primero ver eso, las competencias emocionales de los docentes, en mi opinión. Tira. Mi pregunta va por el tema de cuando alguien se ha intentado suicidar, porque yo he tenido un caso cercano y luego como que la gente no sabe cómo actuar. Hay gente que se aleja, hay gente que es como no quiero hablar más con esa persona por miedo a lo que le diga que le vuelva a llevar a eso. Entonces, ¿qué recomendación hay en esos casos? Pues la contraria, justo la contraria. Hablar. Es que lo he dicho, es el principal mito, el que más daño nos hace, ¿no? Pensar que si hablamos de esto, yo entiendo que no todo el mundo tiene las mismas habilidades y que no es fácil, ¿no? Pero hay veces que no hay que hablar, es simplemente, oye, pues quedamos para tal, o te acompaño a tal, o estudiamos juntas, o lo que sea. Es estar ahí, ¿no? Dar pie, dar oportunidad. Y desde luego, si tienes un poco de confianza, oye, ¿cómo estás de aquello, no? Que aquella época que pasaste se ha vuelto a repetir, has tenido algún momento malo, alguna vez has tenido pensamientos de muerte. Es que no pasa nada. Claro, no pasa nada en cuanto a inducir. Otra cosa es que tú te puedas sentir incómoda, tensa frente a eso, pero es que esas personas precisamente lo que quieren es hablar y nadie quiere hablar con ellas. Esa es la realidad, lo que nos dicen cuando vienen a la consulta, es que aquí puedo hablar, pero es que fuera todos me dicen, otra vez estás con lo mismo, a mí de esto no me cuentes. Estar, hablar, acompañar en la medida de las posibilidades de cada uno. Bueno, es que poneros en el lugar, ¿no? Poneros de forma empática en el lugar. Si hubieras pasado por una situación así, os gustaría, si tú has pasado por un cáncer y vas a revisión, de vez en cuando la gente te pregunta, ¿y cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pero cuando han tenido una tentativa de este tipo, es que es todo lo contrario. La gente lo que dice se aleja. Hay gente que ha perdido relaciones, amistades. Y el otro día, por ejemplo, con una familia de un chico joven que se suicidó, pues los padres me decían, nosotros tenemos muy claro a partir de ahora quién forma parte de nuestro círculo y quién no. Claro, les intentas decir, bueno, entender que sí, entendemos perfectamente que ellos no sabrán cómo hacerlo, pero los que hemos estado mal hemos sido nosotros y han sido incapaces de mandar un WhatsApp, de acercarse, entonces no quiero saber nada de ellos, porque no han estar. Que esto sirve para cualquier otra cosa, El otro día me paró una compañera, pues es que a mi amiga le han diagnosticado una ELA, que es una enfermedad muy grave. ¿Qué hago? Acompañarla. Es que no hay una varita, no hay una solución mágica, ¿no? Pero tú, ¿qué querrías estar? Pues a lo mejor hay algún rato que quieres estar sola, pero hay otros ratos que es bueno, ¿no? Que te distraigas, que puedas hablar de otras cosas. Es que es justo lo contrario.
Una preguntilla más. Última llamada a preguntas. Bueno, pues nada, si no hay más preguntillas, la verdad que, bueno, agradecer la participación de todos, que al final es una de las cosas más enriquecedoras de este tipo de charlas, que creemos este foro para preguntar cosas que no sabemos nunca dónde preguntar, ¿no? Y sobre todo agradecer a Isabel por su presencia aquí, por su ayuda a la hora de montar todo este ciclo de charlas, porque fue la primera persona con la que yo contacté pidiendo ayuda de quiero hacer algo, pero ¿cómo lo hago? Y ella la verdad es que es súper agradable, me contestó muy rápido desde el primer momento y me ha ayudado a montar todo esto. Esperemos que sea el inicio de muchas más charlas, mucho más fomento de la cultura, de la salud mental en general en la Universidad Politécnica de Valencia y a ser posible toda la sociedad. Y bueno, ya hay algunos pasos dados de cara al próximo curso académico y al futuro en esta línea. Esperemos que se consoliden y que podamos seguir trabajando en esta línea. Y nada, Isabel, pues muchas gracias y muchas gracias a todos. Hasta la próxima.